lo dijo en la primera hora. Bueno, para cerrar el programa vamos a tomar contacto con Franco Fernández. Franco es activista, hace algún tiempo se dio a conocer por liderar un colectivo de trabajadores llamados Y Si Te Pasa a Ti. Yo lo hemos contactado porque además es sarumeño y claro, hay una preocupación en Saruma, una preocupación permanente respecto de la situación de la minería ilegal. Hace pocos días, a inicios de este mes, el presidente Guillermo Lasso había entregado la primera fase de la regeneración de Saruma, donde se abrió un socavón. Yo le quiero preguntar a Franco, dándole la bienvenida y el saludo, si esta solución adoptada por el gobierno termina siendo el principio de toda una especie de regeneración total del cantón Saruma. ¿Cómo le va, Franco? Bienvenido, buen día. Fabricio, qué gusto, buenos días, saludos a la audiencia y también a las panelistas, a la compañera también. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, este podría ser, y digo así, podría ser el principio del fin de la minería ilegal y todas las actividades extractivistas respecto de todo lo que ha sucedido en estos 3 socavones que son ya bien conocidos. El que acabas de mencionar, Fabricio, es el último, el del 15 de diciembre del 2021, que efectivamente hace pocos días fue entregada la obra de remediación, y esto hay que tenerlo claro, es una obra de remediación del último socavón. Hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, y lo más importante, Saruma necesita ayuda, necesita socorro. Ya ha pasado varios meses, 9 meses, de eso que sucedió en Saruma como el último socavón. Ahora necesitamos recursos ingentes, para eso se ha demandado al Estado de parte de los sarumeños, se ha ganado ya en primera instancia en la Corte Constitucional, y esperamos que las siguientes etapas continúen, porque con una acción de protección y adicionalmente una demanda por omisión de parte del Estado, y luego se han puesto medidas cautelares con las Fuerzas Armadas en la localidad, se pretende evitar la actividad extractivista ilegal. Pero solo hemos llegado hasta el punto de retenerla o repelerla por semanas, y vuelve. Mira que ahora hemos vivido casi 5 semanas sin detonaciones, pero anoche, ayer en la tarde y hoy en la madrugada volvieron. Hoy a la 1:34 de la mañana de este día se volvieron a escuchar y a sentir las detonaciones bajo el suelo urbano de la ciudad de Saruma. Precisamente, Franco, buenos días, bienvenido nuevamente. Le saluda Belkis Sánchez. Yo quería conocer, más allá de estas obras de remediación que se iniciaron tras el último socavón, ¿qué ha sucedido en Saruma con la minería ilegal? ¿Cuáles son los reportes o referencias que se tienen al respecto? Bueno, normalmente las autoridades, al menos locales, hablando por la gobernadora, ha venido con cierta frecuencia a la localidad por el tema de la visita al presidente y por el tema de las actividades extractivistas ilegales. Sin embargo, lo que ha sucedido respecto de la policía es que los efectivos no han sido suficientes, aunque aumentaron su cantidad. Y lo que pasó con las Fuerzas Armadas al inicio, después de dictadas las medidas cautelares, que enviaban a las Fuerzas Armadas a cuidar la zona de exclusión minera, y esta parte es importante entenderla porque se relaciona con la protección del área urbana, se relaciona también con la protección de la zona intangible del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad, y también con la respuesta de la pregunta 5 de la última consulta popular del expresidente, en la cual se decía que no debe haber actividades extractivistas bajo el suelo urbano. Con todo esto, lo que nos falta es la efectividad por parte de los organismos de control y las autoridades. Por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, que los controles no solo sean en las calles principales, que no solo tengan que ver con el control de armas, sino que también trabajen exclusivamente en la zona de exclusión minera, en las partes donde están los terrenos o las bocaminas. Y esta parte es súper importante porque por allí es donde se meten. Algunos de esos terrenos y esas bocaminas no están cerca del centro urbano, sino que transitan 3, 4 y hasta 5 horas desde afuera de la ciudad, inclusive desde el cantón vecino, hasta llegar a el subsuelo de Saruma, con tal de llegar a extraer ese rico metal, pero de forma ilícita. Entonces, esto es como está la ciudad en este momento. Ayer en la tarde y hoy en la madrugada se han vuelto a sentir las detonaciones, y es el punto que se tiene que acotar. Pero Saruma no es solo socavones, Saruma no es solo minería, Saruma no es solo actividades extractivistas ilegales. Saruma necesita de ingentes recursos, y cuando digo necesita es porque hay un deber constitucional, un deber del Estado de devolverle también todo lo que Saruma le ha dado al país, porque de aquí se ha extraído y se han llevado y se siguen llevando ingentes recursos, no solo en cuanto a los pagos de tributos, sino lo que tiene que ver con minerales. Entonces,
Para que esto cambie es necesario inyectarle a través del gobierno municipal, a través de la prefectura y con asignación directa del gobierno recursos y cambiar, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la ley minera para que de verdad le lleguen los recursos a la localidad y simplemente esto no sea como de aquí se lleva la riqueza y solo nos queda la pobreza. Para Franco, eso hay que incentivar agricultura, ganadería y mucho más. Yo, Franco, cuando lo escucho a usted que dice obviamente las necesidades del cantón, ya, automáticamente se viene a la cabeza algo que también se dice, que los propios sarumeños o que un segmento de los sarumeños respalda la minería y la minería ilegal en su subsuelo porque esa termina siendo una fuente de ingresos. ¿Es así, Franco? Franco es Franco, dicen por allí. Y en todas partes del mundo encontramos a gente que hace actividad disque, o sea, pretendida, de forma, dice, yo soy un activista antiminero. Bueno, si esa persona que dice es ser un activista antiminero pretende hacerlo con financiamiento de los propios mineros ilegales, por supuesto que es una mentira o una hipocresía. Entonces dejémonos de cosas y entendamos que la actividad minera se tiene que hacer de forma regulada, controlada y legal, como cualquier otra industria. Si no es de esa manera, simplemente no se debe hacer, porque pretender que se acabe la minería para siempre en lugares donde sí se puede hacer, no está bien. Pretender que solo exista minería ilegal tampoco está bien. Para eso, y lo he dicho en repetidas ocasiones, y se lo repitió hace ya casi 3 años, y se ha dicho también por parte de la comunidad sarumeña en Quito y en todas partes, que se tiene que buscar regularizar todo lo que se pueda. Esto siempre fuera de la zona de exclusión minera, porque dentro de la zona de exclusión minera, cualquiera que active allí siempre será una actividad ilegal, por más que tenga constitución de empresa, permiso del Estado, como lo tuvieron hace unos años. Dentro de la que ahora es zona de exclusión minera, habían títulos habilitantes, concesionarios para que puedan trabajar, inclusive llegando hasta debajo del parque de Saruma. Esto no se puede repetir y para eso necesitamos, primero, que este marco normativo quede bien fijado y se diga nadie más dentro de la zona de exclusión minera. Ahora sí, defendemos a los sarumeños, por supuesto, porque no todos, una pequeña proporción colabora, vive, lucra de este tipo de actividades. Por supuesto, en todas partes esto va a suceder, pero por eso no se puede tachar al sarumeño, como lo que nos pasa en el caso que ahora ocupa a todos los ecuatorianos respecto de la inseguridad y el tema de género. Bueno, igualito, no se puede generalizar, pero lo que sí se tiene que tener claro es el derecho humano de los sarumeños a vivir en paz. Y para eso el Estado es el principal mandado, obligado, por cuenta propia, porque sus atribuciones así lo mandan, a cuidar de los sarumeños. Y decía, Saruma tiene mucho más para ofrecer, por ejemplo, el turismo y la gastronomía, pero esto no va a llegar si no le damos seguridad al subsuelo. Por lo tanto, es importante que el Estado cumpla con Saruma, asigne los recursos, se logra la remediación, porque se ha hecho quizás uno de 45 o 50 riesgos de socavones, se ha hecho el tercero de los 3 que se generaron, pero hay más riesgos según la Secretaría y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de que ocurran otros. Bueno, para que eso no pase, hay que activarse de inmediato, o vamos a esperar a la leche derramada para luego estar llorando. Y ahí yo quería una precisión nada más, Franco, ¿en qué fase del plan de remediación del casco urbano se encuentra actualmente Saruma? Solo del último socavón, Belkis, gracias por la pregunta, solo del último socavón está la fase 1 de 4. Y lo que se debería buscar es que se remedie la fase 4, que tiene que ver con la cota inferior, para que desde allí quede completamente taponado y sellado y nadie tenga acceso a la zona de exclusión minera. Luego continuar con la fase 2 y 3. Acá se pretende hacer 1, 2, 3 y 4. Parecería que el orden es lógico, pero lo que sucede es que no tienen que arrancar al mismo tiempo. Es más, la fase 4 pudo haber arrancado inclusive con ciertas seguridades como fase 1, pero no, se pretendió simplemente hacer la obra que se ve, porque la 4 no se ve, por lo tanto no llama la atención, no genera votos, no es políticamente llamativa, pero por allí se debió empezar, haciendo que se selle por completo la zona de exclusión minera, al menos la que tenía acceso a los socavones ya generados. Franco, recibo un mensaje de uno de nuestros oyentes, que es mi colega periodista Julio Sari, también sarumeño. Me dice, en Saruma se siguen escuchando detonaciones subterráneas, no hay ningún control de la actividad minera que a esta hora debería estar totalmente erradicada. La ley lo dice así y así lo ofreció el presidente, y obviamente hay comentarios que me comparte de personas de sarumeños que insisten en las detonaciones, Franco. Sí, así es, y esto es en repetidas ocasiones
Hace mes y medio lo insistimos, activamos nuevamente, los voceros salen a hacer su trabajo, los activistas también lo hacemos, los políticos también lo están gestionando, trabajando, buscando soluciones. Sin embargo, los oídos sordos de parte de las autoridades. Tras mucho insistir y cerca de 11 días de estar hablando los medios, volvieron las Fuerzas Armadas y se logró parar esta situación. Pero mira, ayer volvieron. Y cuando te digo ayer volvieron, no creas que se quedan ahí porque hoy nos escuchan, definitivamente no nos escuchan, porque entran con municiones de alto calibre y además con vituallas, con alimentos, etcétera, para estar allí abajo 4 o 5 días, una semana. Entonces seguramente viviremos una semana de zozobra hasta que esto se calme y vengan las Fuerzas Armadas nuevamente a repeler ese tipo de situaciones, pero hay que tomar en cuenta que los problemas se atacan de raíz, que vengan las Fuerzas Armadas, que se lleven a la minería ilegal, que taponen nuevamente, eso no es suficiente, faltan vías, faltan alternativas de soluciones para el crecimiento y desarrollo de Zaruma. Las vías son terribles, no tenemos acceso, tenemos 3 parroquias que no están conectadas vialmente con la cabecera cantonal. Abañín, Guanazán y Huixahuiña no se conectan directamente con su cabecera cantonal Zaruma. Son parroquias que están alejadas de las 9 parroquias rurales que tiene Zaruma. Estas no están conectadas, es decir, la desatención por parte del Estado se nota, se siente, es latente y no es justificación. Sin embargo, es parte del diagnóstico que el Estado debe hacerle caso y tomarle frente. Rápidamente, Franco, desde este activismo que ustedes ejercen, ¿han podido tener algún acercamiento con las autoridades de gobierno para trasladar estas preocupaciones que se mantienen? Constantemente activamos y nos estamos comunicando con las autoridades, a veces por mensaje, a veces por oficio, a veces por llamada, a veces con visita presencial, y lo estamos haciendo. Esta próxima semana, el día lunes, intentaré hablar con algunos ministros también de forma presencial en la ciudad capital, como es costumbre, como normalmente lo hacemos, para evidenciar las cosas que están sucediendo en Zaruma. También con el tema del Ministerio de Salud respecto del hospital, porque resulta ser que ya no nacen zarumeños porque tienen que ir a nacer a otro lado, porque no tenemos hospital, porque se cerró el del Ministerio de Salud Pública, que se está atendiendo en otro lado de forma parcial, como de emergencia, sí, pero no como debería ser y como merecen los zarumeños. Es decir, mucha más atención le falta a Zaruma. ¿Y dónde se hacen atender los zarumeños? ¿En Piñas o en dónde? Nacen, y te digo esto porque un primo hermano, recién su esposa dio a luz y tuvo que ir a nacer en Machala. Nacen en Piñas, nacen en Cuenca, nacen en Loja. Pero no es Zaruma. No es Zaruma. Ya no nacen zarumeños. ¡Qué barbaridad! Así de cambia la situación. ¡Qué barbaridad! ¿Y el acceso, por ejemplo, a la carretera de Piñas a Zaruma, cómo está? Mira, esta es una vía que la hemos denunciado, hemos hablado en repetidas ocasiones, Fabricio Belkis, y es latente cómo se siente, es impresionante. La gente come polvo y los que entienden sobre el tema me entenderán facilito cuando digo que es machica sin azúcar. Es impresionante, los carros quedan completamente sucios, uno tiene que limpiarse el cabello, las cejas, la ropa, etcétera. Transitar desde Santa Rosa hasta Zaruma es terrible al tener que pasar por esa vía tan deteriorada que tiene el Cantón Piñas, que es vía además competencia estatal, que actualmente ya después de tanto insistir, después de tanto activar, después de tanto hablar, el ministerio ha tomado cartas en el asunto y ha hecho un convenio con la prefectura y las alcaldías. Y se está empezando a hacer un trabajo, pero que va a paso lento, que presumen los ciudadanos zarumeños portobelenses de Atahualpa y también de Piñas, Balsas y Marcavelí, que se presume la gente que va por esta vía hacia Loja. Entendemos que lo que quieren es entregarla hacia final de año o hacia principios del próximo año, aprovechando las coyunturas que eso implica, y eso realmente sería nefasto. Pero también la ciudadanía sabrá tomar cuentas y cartas en el asunto el 5 de febrero, como tiene que ser y como debería ser. Correcto. Franco Fernández, gracias por estos minutos. Un abrazo a la distancia. Saludos, un abrazo y muchas gracias. Gracias a Franco Fernández, activista zarumeño, conversando con nosotros sobre la situación de ese cantón tan hermoso, ¿no? Además hay un café espectacular, pero que enfrenta esos problemas. Un cantón patrimonial, además, que debió haber sido preservado, pero que ha estado justamente marcado por la minería ilegal. 8 de la mañana con 58 minutos, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.